Amén, hermano, Dios les bendiga. En esta noche que hemos terminado los anteriores estudios y de lo cual, ¿verdad? Han sido, ¿verdad? Bien interesantes. Quisiera, ¿verdad? Entrar a estudiar algunos de los salmos. Vamos a entrar al libro de los salmos. Tenemos, ¿verdad? Que saber, ¿verdad? Que los salmos quizás sea el libro más, ¿verdad? Que más se lee dentro de las congregaciones. Lo utilizamos en nuestros devocionales personales, en nuestros hogares. Creo, ¿verdad? Que el libro de los Salmos quizás sea uno de los libros más utilizados dentro, ¿verdad? Dentro de los creyentes y los no creyentes, porque hay muchos no creyentes de lo cual, ¿verdad? Aunque sea en un cuadro, pues tienen algunos de los salmos. Quisiera, ¿verdad? Entrar un poco en contexto antes de entrar al Salmo número 1, que es el que quisiera, ¿verdad? Quisiera en esta noche, ¿verdad? Estudiar sobre él, Salmo número 1. Tenemos dentro del contexto histórico, tenemos que saber que los salmos, son 150 salmos. Los salmos abarcan 10 siglos, ¿verdad? De historia. Que no fueron todos escritos, ¿verdad? En un tiempo definido. Guardan mucha historia los salmos. Los salmos, ¿verdad? Fueron recopilados o se organizaron en el exilio. En el exilio, ¿verdad? Los judíos organizaron el libro de los salmos. Sabemos, ¿verdad? Que comprende un total de 150 salmos, y cuando entramos al libro de los salmos vamos a encontrar 5 secciones o 5 libros. ¿Por qué tiene una división el libro de los salmos por 5 libros? Lo cual, ¿verdad? Cuando lo organizaron de acuerdo a lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Me refiero, ¿verdad? Al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Estos 5 libros, pues, se ven representados en estas 5 secciones de los salmos. Siempre se dice, ¿verdad?, que David es el autor de los salmos. David escribió solamente 73 salmos. Fue el más que escribió, pero también encontramos los salmos de Asaf, los salmos de los hijos de Coré, los de Hernán, Etán, Salomón también escribió, Moisés escribió, y hubieron, ¿verdad?, también unos salmos que se llaman salmos anónimos, porque no se sabe quién, ¿verdad?, quién lo escribió. El libro de los salmos, cuando nosotros estudiamos los salmos, vamos a encontrar que no está en orden cronológico. El Salmo 1 no fue el primer salmo que se escribió. Si lo colocáramos en orden cronológico, el primer salmo sería el Salmo 90. El Salmo 90 sería el primer salmo. ¿Por qué? Porque lo escribió Moisés. El Salmo 90 fue escrito por Moisés, y el último salmo escrito en orden cronológico sería el Salmo 126, que fue, ¿verdad?, en la restauración, en el exilio, se escribió el Salmo 126. Realmente no está en orden cronológico. Si fuéramos a colocarlo en orden cronológico, repito, el Salmo 90 sería el Salmo número 1 y el Salmo 126 sería el último de los salmos. Pero la organización de los salmos, los eruditos lo organizaron de tal forma para traer una lección. ¿Por qué vamos a estudiar los salmos? Vamos a ir a Lucas 24. Porque es importante meditar en los salmos, estudiar Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo, ¿verdad?, 44. Esto es Jesús, Jesús refiriéndose, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús hablando, va directo a lo que él es la escritura, ¿verdad? La escritura que se utilizaba
Y él dice, mira, a mí, de mí se habló en la ley de Moisés. Cuando hablo de la ley de Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia. En los profetas, tanto abarcando los profetas mayores, los profetas menores, y en los salmos. Esos salmos que hablan de Jesucristo se les conoce como los salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. Y cuando nosotros hablamos de salmos mesiánicos, tratando de ser rápido en este contexto, el salmo mesiánico son aquellos que hacen referencia a Jesucristo. Tienen 2 características. Hacen referencia a Jesucristo y en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo. Tiene, ¿verdad?, que tener esas 2 características, que hablen de Jesucristo y que el Nuevo Testamento cite el salmo. Y cuando ustedes vienen a ver estas 2 características, esto vuelve el salmo un salmo mesiánico. El primer salmo mesiánico en orden sería el salmo número 2. El salmo 2 es el primer salmo mesiánico que profetiza o que habla, ¿verdad?, de Cristo. Ahora sí, vamos a entrar al salmo número 1. Vamos a abrir la escritura. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmo número 1. Quiero hacer referencia al Salmo 1, que a veces esto se desconoce. En la Biblia hebrea, el Salmo 1 y el Salmo 2 era un solo salmo. Después se dividió el Salmo 1 y el Salmo 2. Y hay algún detalle bien interesante en esto, porque si vamos al Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 1, miren cómo comienza el versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo. Miren cómo empieza el salmo, para que vean, ¿verdad?, que era un solo salmo. Comienza mencionando el concepto bienaventurado. Ahora vaya al Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12, y miren cómo finaliza el Salmo número 2. Bienaventurado todos los que en él confían. Ven que comienza con una bienaventuranza y finaliza con una bienaventuranza. Por eso es que era un solo salmo. ¿Por qué se divide estos 2 salmos? Es para mostrar 2 ideas centrales de lo cual habla los 150 salmos. En el Salmo 1, la idea principal, la idea, ¿verdad?, el tema central es exaltar la ley de Jehová. Salmo 1, exalta la ley de Jehová, y de eso vamos a hablar, sobre la ley de Jehová. Salmo número 2, exalta a Cristo. Miren cómo esto, el Salmo 1 exalta la ley, Salmo 2 exalta a Cristo. Estos 2 temas centrales son los temas, ¿verdad?, que donde va a predominar todo en los 150 salmos. Va a hablar de la ley y va a hablar de Cristo. Y quizás se diga, pero un libro que es de adoración, ¿por qué no comienza en estos primeros salmos hablando sobre adoración? Quiero decirle, hermano, no puede haber una adoración si nosotros no exaltamos primero la ley de Dios. Usted no puede adorar a Dios si usted no exalta la ley de Dios. Usted no puede adorar a Dios si usted no exalta a Cristo. Son los temas centrales donde la columna donde se basa nuestra adoración. En ocasiones llamamos al pueblo a adorar, pero dentro de esa adoración, dentro de nuestro corazón, estamos exaltando la ley de Dios. Estamos siendo obedientes. Yo no puedo adorar a Dios si no soy obediente a su palabra, porque realmente no es una adoración genuina. Yo no puedo adorar a Dios si no muestro el carácter de Cristo en mi vida. Por eso es esencial estos 2 salmos, con estos 2 temas principales sobre la ley de Dios, que es lo que vamos a hablar en esta noche,
Y el próximo sábado vamos a tomar el Salmo número 2 para tocar, ¿verdad? Vamos a tocar este Salmo mesiánico en el próximo miércoles. Okay. La idea central dentro de este Salmo número 1, lo que nos quiere enseñar es que nos dice que nosotros podemos obtener seguridad cuando su palabra es nuestra fuente de vida. Mire, hermano, cuando comienza el versículo, vamos de nuevo al versículo 1, de lo que nos habla el justo. Esta sección, si dividiéramos, ¿verdad?, el Salmo, podemos dividirlo en dos secciones: el justo y el pecador. Vamos, ¿verdad? El justo. Salmo 1, bienaventurado. El concepto bienaventurado. Si usted va a la Nueva Versión Internacional y busca el Salmo, el versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, le dice: dichoso el hombre que no sigue consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Miren cómo la Nueva Versión Internacional los llama bienaventurados, los llama como alguien dichoso. Alguien dichoso, bienaventurado es una persona que goza la felicidad plena, que es concebida solamente por Dios, y es una guía para alcanzar la plenitud espiritual. A veces siempre se nos enseña, oye, es que ser cristiano es difícil. Dicen por ahí mucho, ser cristiano es difícil. Hermano, difícil es para aquellas personas que viven sin Dios en su corazón. Ser cristiano no es difícil, porque tenemos a Dios morando en nuestro corazón. Que pasamos por situaciones difíciles, amén, pero nosotros no estamos abandonados ni desamparados, porque tenemos un Dios que se glorifica, y Dios te dice: tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres gozoso. Pero si tú eres bienaventurado, el Salmo 1 te dice lo que no debes de hacer para perder esa bienaventuranza. Eso es lo que te dice el versículo 1. Lo que tú no tienes que hacer para que pierdas, ¿verdad?, ser una persona dichosa, ser una persona gozosa. Y te comienza diciendo las cosas que no puedes hacer dentro de ese versículo 1. Y te dice, ¿verdad?, el hombre que no sigue consejo, ¿verdad?, de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, según la versión nueva, versión internacional. Miren, el ser humano, si yo voy al libro de Eclesiastés 1:8, me dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia su ojo de ver, ni el oído de oír. Miren, el ser humano es una persona que mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, no se sacia. No se sacia. Y el problema es que busca saciarse de las cosas materiales, tratando de satisfacer su necesidad espiritual. Por ende, un hombre que solamente se sacia de las cosas que son materiales, al final y al cabo no es una persona bienaventurada ni una persona dichosa, porque en el momento que él sienta que le falta más, que tiene que buscar más, miren, va a vivir una vida en una carrera, va a vivir en una vida que lo que tiene, si lo pierde, pierde toda su existencia, pierde todo su ser. Pero nosotros como creyentes no estamos atados en las cosas materiales, las necesitamos, pero no estamos, ¿verdad?, atados a ellas, porque nosotros vivimos atados a Dios, lleno dentro de lo que es la plenitud. Cuando yo tengo Dios en mi corazón, en pocas palabras, lo que dice Dios, llena ese espacio que tengo vacío
Él lo abarca. Miren, el ser humano es como si fuera un termo. Algo tiene que haber adentro. ¿Tienes a Dios o tienes al enemigo? ¿Saben? No hay una cosa de estar completamente vacío. No, alguien tiene que habitar dentro de nosotros. Definitivamente, si tú no sigues el camino, la senda de justicia, por ende tienes al enemigo. Por ende le sirves al enemigo. Por ende no puedes ser dichoso, no puedes ser bienaventurado, porque las promesas de Dios no te cubren. La seguridad de Dios no te cubre. Y por eso dice el Señor, es más, Pablo lo expresa así, antes de seguir con el versículo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, por eso es que yo le digo, hermano, estando en Dios, nosotros vivimos en plenitud. Porque antes estábamos fuera del pacto. Las promesas de salvación no abarcaban para nuestra vida, pero en Cristo entramos dentro de lo que es la ciudadanía. En Cristo entramos en lo que es su plenitud. En Cristo entramos, vive Dios, en la esperanza. Por eso el creyente vive con esperanza. Vive con esperanza. Porque seremos levantados. Tiene que haber una esperanza en nuestra vida. En eso es que se basa nuestra fe. En eso se basa nuestra fe. Que no importando las situaciones o las circunstancias, Dios te dice, no importa la condición que tú tengas, no importa, ¿verdad?, las situaciones, los problemas los cuales tú estás atravesando, siéntete bienaventurado porque yo estoy contigo. Por ende, como dice el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Miren cómo el salmista te dice, apártate del mal. Para que no pierdas la bienaventuranza, tienes que apartarte del mal. Si quieres vivir en paz, tienes que seguirle. Por eso este Salmo 1 te dice, mira, tú tienes bienaventuranza, no la pierdas. Lo que yo te he dado, no lo pierdas. ¿Cómo podemos perderla? Miren, el Salmo 1 te habla sobre el malo, sobre el transgresor y el burlón. En ese versículo 1, el malo, el transgresor, que es el pecador, y lo que es el burlón. Son tres tipos de conducta. La peor de todas ellas es el burlón. El que se burla, el que se mofa de las cosas de Dios. Por eso, primero te dice, no sigas el consejo de los malvados, en ese versículo 1. No sigas el consejo. ¿A quién tú le prestas tu oído? En ocasiones, en vez de prestarle el oído a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, a veces le prestamos el oído a otros, a consejos de malos. Mira, el consejo de malo nos desvía del buen camino y empezamos a tomar el mal camino. Nos desvía de los caminos. El consejo del malo nos hace actuar mal. El consejo del malo nos lleva a vivir en constante guerra con los demás y con nosotros mismos. El consejo del malo nos hace un daño emocional, físico y espiritual. Y cuando hablo del consejo malo, tristemente, no estamos hablando solamente quizás de un compañero de trabajo que mal nos aconseje. En ocasiones tenemos que cuidarnos de personas que supuestamente son creyentes, pero no tienen palabra de edificación y lo que tienen son palabras para desviarnos
y separarnos de la senda. Creyentes que lo que buscan son división dentro de la iglesia. Esos son consejeros malos. Dios no provoca división. Dios provoca unidad. Y en eso, ¿verdad? Yo creo que en todas las iglesias hemos tenido alguien que rompe la unidad. Alguien que arrastra a otros. Y quizás se van a otros movimientos, a otros lugares. Eso no es de Dios. Sí. Lo que nos has traído hasta ahora es demasiado importante que podamos comprender que para vivir una vida de agrado a Dios es un compendio de cosas, de una vida que adore, que agrade al Señor. No es tan solo decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. No, es que hay que vivir conforme a Él. Es que hay que acercarse en todos los sentidos. Es que hay que desechar unas cosas de nuestra vida. Es que tenemos que agarrar otras y aceptarlas y vivir conforme a ellas, como lo que hablaste al principio de la ley. O sea, es un compendio de cosas. Son muchas cosas las cuales nos complementan para nosotros poder tener una vida de agrado a Dios. Es así. Pablo nos dice que en 1 Corintios 15, versículos 33 y 34, especialmente el 33, 1 Corintios 15, 33 al 34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren, las malas conversaciones. Miren, el creyente tiene que hablar en edificación siempre. No tiene que hablar en llevar y traer. El Señor te dice que eso corrompe las buenas costumbres. Corrompen lo que es la unidad. Es más, Pablo te dice que el versículo 34 es un poco más fuerte. Velad debidamente y no pequéis. Miren, velad debidamente, vela, cuida para que no peques, porque algunos no conocen a Dios. Y ese final, ¿verdad? Fue como un golpe. Para vergüenza vuestra lo digo. Mire, Pablo le decía a la iglesia, a la iglesia de Corintios, mira, vela lo que tú estás hablando, que no es de edificación. Hay muchos que se están perdiendo y para vergüenza tuya te la estoy diciendo. Lo que quise decir, avergüénzate, porque te envuelves en conversaciones vanas, en pensamientos vanos, en diálogos vanos que no llevan, que no edifican, que no buscan unidad, mientras muchos se están perdiendo porque no le está llegando la palabra, porque tú estás hablando otra cosa que no es lo que dice la Escritura. Eso es lo que Pablo hablaba a la iglesia de Corinto. Otra cosa que te dice dentro del versículo 1, todavía seguimos en el versículo 1 del Salmo, número 1, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Qué te tenés en la senda de los pecadores? Es que practican las mismas conductas de los pecadores. Esa parte del versículo te está hablando específicamente. La primera te habla sobre lo que tú conversas. La segunda te está hablando sobre tu conducta. Y te habla de la senda de los pecadores. Miren, hay dos sendas. Hay una senda que le llaman la senda antigua, pero hay una segunda senda que es la senda de los pecadores. Y uno tiene que ver en dónde tú estás parado. Es más, Jeremías, un versículo bien conocido, Jeremías 6:16. Así dice Jehová, parado en los caminos, mirad y preguntad. Miren lo que él dice, párate, mira y pregunta. ¿Qué palabra?
Párate en la senda. Mira cómo se vive la senda. Pregunta por la senda. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando tú quieres buscar descanso, paz para tu vida, lo que tú tienes que hacer es buscar lo que se llama la senda antigua. Y a veces decimos, la iglesia tiene, ¿verdad?, un mal concepto de lo que es senda antigua. A veces tú le hablas, ¿verdad?, a quizás los hermanos que llevan más tiempo y te dicen, no, la senda antigua, y lo que te hablan es de la liturgia. ¿Cómo es que se organizaban la liturgia? Es, ¿verdad?, como tal la organización del servicio, del culto. Esa es liturgia. Liturgia no es senda antigua. Liturgia no es senda antigua. Senda antigua es lo que la Biblia llama, lo que se dice, lo que es el primer amor. Eso es senda antigua. Cuando tu vivir y todo tu ser es Dios. Lo que respira, lo que hablas, todo lo que tú haces, lo haces para gloria de Dios. Eso es senda antigua. Es una forma de vivir para Dios. Eso es senda antigua. Que echas todo a un lado para vivir en Cristo. Eso es senda antigua. Miren, y la senda antigua, si voy a Proverbios 14:12, me dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero acaban por ser caminos de muerte. Miren, Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. No es lo que a ti te parezca, es lo que dice la Escritura. En pocas palabras, nosotros tenemos que saber en dónde nosotros estamos parados. Sí. Tampoco la escritura nos habla de que hay veredas ni conexiones de un camino y otro. Nos está hablando de dos sendas sumamente importantes, las cuales las debemos entender, y que cada una anda separada, no se interconectan, no hoy estás, mañana no, no. Son, cuando decides caminar por una, decidiste caminar por esa. Si decides caminar por la senda antigua, es amar a Dios, entregarte todo, no puedes caminar por la otra. No hay conexión ninguna entre una y otra. No hay términos medios tampoco. Ni de gustos, ni de nada. Miren, la senda que nos lleva a la senda del pecador es una senda de gustos. Es una senda donde abarcas tu yo, y vives conforme a tu yo, en saciarte a ti mismo. Pero lo que nos dice es, ok, tomaste esa senda, quizás te sientas que te estás deleitando, que te estás disfrutando, que estás gozando de la vida, porque eso es lo que dicen, estoy gozando de la vida. No, es que yo vivo viernes sociales. No, es que yo no soy alcohólico, yo solamente bebo socialmente. ¿Saben? Hay personas que buscan decorar la senda del pecador, pero el final de la senda va a ser siempre el mismo: muerte. Muerte. Por eso es que te dice el Señor, si tú quieres guardar, quieres ser bienaventurado, mira dónde te estás parando. Y si no me has conocido, pregunta por mi senda. Mira, pregunta el buen camino para que andes en él.
Señor te dice, pregunta, no te quedes con la duda. Por eso yo digo, el que tenga duda, no se quede con la duda. Sigue el versículo, ni cultiva, ¿verdad? En pocas palabras, el versículo 1, cuando vamos al final, va a encontrar, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, silla de encarnecedores. El encarnecedor es una persona que se burla, que toma las cosas de Dios en broma, de chiste, critica, se mofa. Mire, una de las cosas que he vivido en experiencia propia, donde quizás uno comparte con otros creyentes, y hay otros creyentes, ¿verdad?, que viven hasta mofándose de las alabanzas a Dios. Que en vez de alabar y adorar a Dios con un cántico, lo toman de chiste, de mofa, de broma. Triste el testimonio para esas personas que hoy en día no están con nosotros. Hoy en día han fallecido. Han fallecido por coger las cosas de Dios como un chiste, como una broma, como una mofa. Miren, con las cosas de Dios no se juega así, de manera cruel y desmedida, no tiene un control. Son personas que no entienden las cosas de Dios porque no tienen discernimiento, y por no tener discernimiento se mofan de lo que es de Dios. Y en eso, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado. Vamos al versículo 2, si no nos quedamos la hora en el versículo 1. Sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren, esta parte de que la ley está su delicia. Normalmente pensamos, ¿verdad?, que cuando hablamos de leyes o la ley de Dios, pensamos específicamente en prohibiciones, restricciones, exigencias, sanciones, y nos dicen, pero en medio de todo esto, ¿por qué tengo que sentir delicia en la ley de Dios? Si tenemos a Dios en nuestro corazón, vemos que los preceptos de Dios son delicia. Es una carga para el que no tiene a Dios en su corazón. Es más, el salmista dice en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miren, cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos de la ley de Dios, que estamos hablando sobre este versículo, muchos pueden decir la ley de Dios y abarcan toda la escritura, o la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pero realmente el carácter de Dios está en toda la escritura. Toda la escritura abarca el carácter de Dios, abarca los mandamientos de Dios, toda la escritura. Por ende, yo encuentro delicias en su ley. Yo encuentro delicias en su palabra. Y te dice el versículo, medita. La palabra meditar bíblicamente es verdad que la meditación bíblica nos ayuda a comprender a Dios y lo que quiere para nuestras vidas. Para ello es importante poner la palabra en práctica. En pocas palabras, tú puedes meditar en la palabra, pero para que esa meditación sea cumplida, o esas promesas sean cumplidas en mi vida, yo tengo que ser práctico en la escritura. No tan solo hablarla, sino llevarla en práctica. Esto es esencial. Porque meditación hoy en día, hablamos como los zen, que hacen yoga. Eso, la meditación bíblica no es yoga. No es yoga.
no es poner nuestra mente en blanco. Pues la meditación te lleva a poner una mente en blanco. Es nuestro pastor. Sí, quería complementar lo que estás diciendo ahora mismo con Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es así. No son gravosos, no son carga. Lo que quiere decir, no es una carga. La palabra de Dios no es una carga. Cuando vayamos al Salmo 2, vamos a tocar este tema de nuevo. Pero realmente no es una carga. Hay personas que encuentran el sábado como una carga, encuentran, ¿verdad? Las comidas una carga. Pero realmente cuando tú tienes a Dios en tu corazón, su palabra no se vuelve gravosa, sus mandamientos no se vuelven gravosos, se pasan a ser una delicia para nuestra vida. ¿Por qué yo tengo que meditar en la palabra de Dios? Primero, porque me da paz, calma mi espíritu. La palabra de Dios calma mi espíritu. En los tiempos que estamos viviendo hoy en día de incertidumbre, refúgiese en la palabra de Dios. Refúgiese en la palabra de Dios. A veces entramos en exaltación porque carecemos de palabra. Miren, segundo, ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. La palabra de Dios nos lleva al pensamiento de Dios. ¿Cómo Dios piensa? Para yo saber cómo Dios piensa, yo tengo que buscar la escritura. Purifica nuestro corazón. Por eso dice la palabra que del tesoro del corazón abra la boca. Si mi corazón no es purificado, en pocas palabras, eso es lo que va a expresar mis labios. Segundo, amplía nuestra percepción de Dios. Sencillamente, aprendo a conocer a Dios. Mi percepción de lo que es Dios, de lo que es su voluntad. Miren, hay personas que aunque pasen un sinnúmero de talleres sobre o estudios, institutos sobre lo que es la palabra de Dios, y no le entra a la vida porque quiere comprender la palabra conforme a sus conceptos, pero al final y al cabo no son conforme a tus conceptos, es conforme como Dios inspiró, como Dios reveló, porque Él es el Dios de la palabra. Tú no eres dueño de la palabra, Él es el Dios de la palabra. Aumenta nuestro amor por Dios. Miren, no podemos amar a Dios si yo no le conozco. Tú muestras amor por alguien, pero aprendes a conocerlo. Si desconoces a esa persona, ¿cómo le puedes amar? Nos hace más sensible a la autoridad y al poder de Dios. Sensibilidad espiritual de la palabra. Por eso cuando Dios habla por medio de voz profética, el que recibe el mensaje profético es el más que tiene palabra de Dios en su vida. Porque no puedes percibir las cosas espirituales si no tienes la palabra de Dios en tu corazón. Porque no las puedes percibir, no la vas a entender. Vas a criticar el mensaje profético porque no hay palabra en tu vida. Es más, no podrás ni reconocer si el mensaje es de Dios o no es de Dios, porque la palabra es lo que da discernimiento. Para yo poder discernir si algo viene de Dios, yo tengo que tener palabra en mi vida. La palabra de Dios en mi vida. Fortalece nuestra fe también la palabra. Lo hemos tocado varias veces cuando tocamos el tema de la fe. Miren, tenemos que ser fortalecidos en la fe, pero la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. No puedo tener fe si yo no escucho y no recibo palabra. Nos hace otro lo que nos hace lo que es la meditación de la palabra, nos hace conscientes de la presencia de Dios.
Por eso a veces cuando los cultos se desarrollan y el hermano que está al frente, hermano, yo siento la presencia de Dios aquí. Y hay personas que no sienten la presencia. Están en el mismo servicio, recibiendo el mismo mensaje, recibiendo las mismas alabanzas, percibiendo lo que todos están viendo, pero algunos reciben o algunos sienten la presencia de Dios y otros no sienten presencia de Dios. Miren, siempre que nosotros vamos a la casa de Dios, al templo de Dios, usted no es que invita a Dios, porque eso es su casa. Dios no viene y entra, no, Él habita ahí. El invitado eres tú. Porque a veces creemos que yo soy el dueño de la casa de Dios e invitamos a Dios a su casa. Pero es que eso es como si yo fuera para tu casa y tú en tu propia casa, yo te digo, mira, te invito. Pero si es tu casa, yo no te puedo invitar para tu casa. Tú eres el que me invita. Yo soy el invitado cuando yo voy a tu casa. Y así pasa cuando nosotros vamos al templo, a la casa de Dios. Cuando vamos a su casa, tú eres el invitado. Él tiene la mesa puesta. Lo que tú tienes que hacer es sentarte a tu mesa y deleitarte. Y entender que Dios está ahí. Esto no es, se metió Dios, se metió Dios. Mire, ¿cómo que se metió Dios? Ya Dios estaba ahí. Es que nosotros somos tan visuales. Pero si nosotros tuviéramos percepción espiritual, no visual, tan solo visual, sino que cuando yo entro, yo sé que Dios está ahí. Pero eso lo da cuando nosotros meditamos en su palabra y te dice, medita de día y de noche. No de momentos, no en ocasiones, sino en todo momento y en todo lugar. Y por último, la meditación nos infunde gozo a nuestra vida. Por eso es que cuando dice en el versículo 3 del Salmo, será como el árbol plantado. Miren, árbol plantado, en pocas palabras, cuando usted planta un árbol, ese árbol no estaba en esa tierra. Cuando usted planta algo, es que ese árbol estaba en otro lugar y lo traíste y lo sembraste ahí. Eso es un árbol plantado. El versículo 3 lo que te quiere decir, mira, tú no estabas plantado aquí, yo te traje y te planté en mi suelo. Tú estabas en un lugar donde no podías recibir nutrientes, pero yo te traje y te planté. Y no en cualquier lugar, sino junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua nos habla de espíritu. Pocas palabras, el espíritu de Dios son las corrientes que fluyen dentro de la raíz de ese árbol que fue plantado. Y te continúe diciendo que da su fruto a su tiempo. Hablamos de los frutos, los frutos del espíritu es el carácter de Cristo en nuestra vida. Mientras más fruto, mientras más el espíritu obra en mi vida y yo refleje esos frutos, más parezco a Cristo. Más parezco a Cristo. Por ende, lo que está diciendo es que da su fruto, que das el carácter de Cristo. Y te dice, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Pocas palabras, cuando nosotros estamos sembrados en Dios, no existe tal cosa como el otoño. Nuestra vida siempre está en primavera. Nuestro pastor.
Sí, eso mismo quería abundar. Dejamos de ser un árbol de temporada. Dejamos de ser un árbol que hoy da fruto, mañana no. En el Señor todo el tiempo estamos verdes, todo el tiempo producimos el fruto, el cual en el Señor a través de su Santo Espíritu nos da, y mantenemos eh, mantenemos una verdura, o sea, mantenemos esa llenura espiritual. Cuando no estábamos en el Señor teníamos altas y bajas. Ahora en el Señor todo debe ser en alta. No deben haber bajas en nosotros. Por eso te dice, y todo lo que hace prospera. Y te dice, todo lo que hace prospera. En lo que abarca aquí, no tan solo te habla de cosas espirituales en que van a hacer que prosperen en tus manos, sino que tanto las cosas materiales como espirituales siempre van a prosperar en tus manos. Podemos tomarle el ejemplo de José. Cayó en la cárcel, allí prosperaba todo. Cayó en la casa de Potifar, allí pues prosperaba todo. Cayó, ¿verdad?, en segundo en mando en Egipto y todo prosperó. ¿Saben? Cuando nosotros estamos plantados en Dios, todo lo que nosotros hacemos prospera, porque es la mano de Dios interviniendo. Jeremías 17:8 te dice lo mismo que dice el Salmo. Ese Salmo, Jeremías 17, versículo 8, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca le deja de dar fruto. Jeremías le da como más amplitud a este versículo 3. Porque te dice, no temes cuando llega el calor. Calor significa, en este caso, la prueba. No le temes a la prueba. Tus hojas nunca van a caer, siempre estarán verdes, como el pastor nos hablaba. Y en la época de sequía, no te angustias y nunca dejas de dar fruto. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. No importa cuán caluroso, cuán devastador puedan ser las noticias, tú no te angustias. Siempre estarás dando fruto. Mira, me llegó las 9 y solamente 3 versículos nada más pude esta noche. Nada, el próximo miércoles vamos a tomar la segunda parte del Salmo y vamos a hacer un contraste entre lo que es el justo y el pecador, porque ya del versículo 4 al 6 nos habla el contraste de lo que es el hombre pecador. Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Dios nos bendiga, amados hermanos. Verdaderamente uno escudriña la escritura y el tiempo se hace corto. Ahí le pusieron, Mano Orlando, que hay hambre de más. Gloria al Señor, qué bueno que eso está, que eso surge. Verdaderamente la palabra es rica, amados hermanos, y no hay nada más completo que la palabra del Señor para nuestras vidas, porque el hermano Orlando nos acaba de finalizar con un ejemplo entre el Salmo 1:3 y Jeremías 17:8, lo cual se complementa a la escritura. Y de esa misma manera el Señor nos enseña que nosotros debemos estar complementados cada día y poder acercarnos a Él en todo tiempo y vivir plenamente en Dios, confiando, creyendo, viviendo bajo su mandato y sabiendo que hay una promesa que no es tan solo para ahora, sino que aún en el final de nuestros días nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Así que
Verdaderamente le damos gracias al Señor por este momento. Y amados hermanos, la palabra, la Biblia nos llena de sabiduría, la cual en este tiempo, y yo creo que hoy se han tocado unos temas los cuales son demasiado necesarios para este tiempo, porque, amados hermanos, cuando las dificultades abundan, verdaderamente nosotros, y esto es algo y yo le doy gracias al Señor que utiliza a nuestro hermano pastor Luis Orlando para hablarnos hoy, que en este tiempo más que nunca nuestra confianza, nuestra vida, tenemos que vivir plenamente en el Señor, porque las situaciones arreciarán, pero para nosotros que servimos confiando en el Señor no va a ser igual. No va a ser igual, aunque en nuestra carne padezcamos, pero amados hermanos, el que tiene a Cristo en su corazón verdaderamente es muy diferente. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde a cada uno. Eh, Seguimos, ¿verdad? La próxima semana con el estudio. El viernes les recuerdo que estamos en la congregación, en el templo, adorando a nuestro Señor. Están todos invitados para estar allí con nosotros y compartir. Le damos una vez más gracias a nuestro hermano José Arturo Sepúlveda desde Argentina, el cual ha estado con nosotros. El hermano, ¿verdad? Nos escucha, nos ve, pero la comunicación, ¿verdad? Con él está un poquito limitada porque no tiene un micrófono ahí donde él está, pero le damos gracias al Señor y le pedimos al Todopoderoso que le bendiga en gran manera y que, ¿verdad? Cada día pueda tener una experiencia bien cercana a él. Así que le damos gracias al Señor una vez más porque tenemos hermanos. Y no hace mucho, mi hermano Arturo, yo le decía a la iglesia, el Señor en este tiempo está juntando a aquellos que han conocido la palabra, han conocido la verdad de Dios. No importa dónde estemos, el Señor nos está juntando para que el calor espiritual abunde en nuestras vidas. Así que le pedimos al Señor que Dios le bendiga en gran manera. En esta hora oramos nuevamente para cerrar este momento y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que aún finalizando este estudio podamos continuar meditando en su palabra. Así que me acompañan mis hermanos y clamamos al Señor. Padre eterno, te adoramos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque a través de ella, Señor, tú infundes aliento a nuestras vidas. Padre, que cada día podamos, Señor amado, atesorarla en nuestro corazón. Padre Santo, y que podamos sentir el mover de tu presencia en nuestra vida. Señor, redarguyendo, restaurando, edificando nuestra vida para que podamos, Señor, llevarle al necesitado, Señor, las buenas nuevas de salvación y que nosotros nos sintamos fortalecidos en tu presencia porque tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Señor, en esta noche trae descanso, trae alivio a nuestro cuerpo, Padre amado, pero Señor, aún más a nuestro espíritu. Señor, oh Jehová, háblanos en el silencio de la noche, trata con nosotros, que podamos continuar meditando en tu grandeza y que la bendición tuya continúe sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén y amén. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. La paz de Dios sea con todos. Saludados unos a los otros en el amor del Señor.